Y bien, estamos con Raúl Castro Estañado, presidente del Partido Popular Cristiano, y Jorge del Castillo. Me ponen acá dirigente, ya no es secretario general. Integrante de la Comisión Política. Integrante de la Comisión Política. ¿Verdad que es que se venció mi periodo y por eso yo dejé la Secretaría General. Ah, o sea que ya no ejerce de hecho. Ajá, bueno. Hay que cumplir los periodos. No hay que cumplir los periodos. Hay que cumplir los periodos, sí, pues es verdad. No hay interinato. Y no sea, entonces, pero que sea así sigue, pese a que se haya vencido su... Bueno, sí, porque alguien tiene que estar a cargo del tema hasta el siguiente Congreso. ¿Y cuándo va a ser el siguiente Congreso? Espero que pronto. No hay ni fecha. Bueno. Hay más rápido en los gabinetes que los congresos. La relación inversa. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos invitados por su participación en la Hora N. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Ya hemos visto cómo se ha aprobado, cómo se le ha dado confianza a este gabinete. Los analistas dicen que es un gabinete que nace debilitado. El gobierno, hemos escuchado al presidente y también a la primera dama, están diciendo que ahora hay que ponerse a trabajar y que hay que resolver los temas del país. Y en eso no le falta razón, digamos, hay que salir del estancamiento económico en el que estamos, en fin, hay que empujar las reformas, hay una serie de cosas que hacer, y mientras tanto la situación de relación que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo hace que esto se entorpezca, digamos, las condiciones de gobernabilidad, de sacar adelante, de crear un escenario que favorezca la colaboración para avanzar, no están dadas. ¿Cómo ve el tema? Gracias, Jaime, buenas noches. Sí, efectivamente hay una atmósfera enrarecida. Digamos que el gabinete se salvó por un pelo. Y esto lo primero que evidencia es que el Ejecutivo ha perdido mayoría en el Congreso, lo que obliga a una recomposición de las fuerzas y a un cambio de estilos. Si el Ejecutivo quiere continuar en carrera y seguir haciendo las cosas bien, o empezar a hacer las cosas bien, tiene que redefinir su trato con los partidos políticos. Creo que Ana Jara empezó bien visitando a los partidos políticos, reuniéndose con las bancadas, pero no era suficiente. El antecedente de los 3 últimos años respecto del comportamiento del Ejecutivo con las demás fuerzas políticas, esta suerte de desdén por la democracia, de malos modales democráticos, le ha pasado la factura. Y la intromisión de la señora Nadine, caído el gabinete Cornejo, para la imposición de la señora Solórzano, también le ha pasado la factura a Gana Perú. Bueno, ella acaba de decir que ya no es hora de seguir buscando culpables. Bueno, claro, lógicamente, porque ella es la culpable, evidentemente. No, yo lo lamento mucho y enhorabuena, felicito a Ana Jara, que aun cuando precariamente ha obtenido el voto de confianza, el Perú necesita un gabinete. Y en ese sentido, bueno, habrá que actuar y seguir trabajando dentro del contexto democrático y dentro de una vocación institucionalista. Hay algunos partidos pues que no tienen mucha vocación institucionalista, ¿no? El PPC sí la tiene, nosotros hemos actuado responsablemente desde un inicio. Hay muchos que no han entendido esto de la votación por abstención hasta el final, es decir, radicalizarse en la abstención. Es una cosa, a ver, lo que extraña. No, nosotros no hemos cambiado nuestra votación, Jaime. Quienes los han cambiado son los fujimoristas fundamentalmente y Concertación Parlamentaria. Nosotros hemos mantenido nuestra posición desde un inicio hasta el final. Lo que a nosotros no nos gustó mucho fue la presentación de la señora Jara en el Parlamento. Y nosotros analizamos con detalle el discurso de ella y le habíamos hecho algunas propuestas que no fueron incluidas. Y eso se dijo también en el debate. De manera que nuestra posición no era una oposición biliosa, radical, vidriosa, y de alguna forma contra la institucionalidad del país, sino era una nota de protesta contra todo este trajín que acabo de describir muy rápidamente de los últimos 3 años. Y lamentablemente la señora Jara, que por fin es un cuadro político del nacionalismo en la presidencia del Consejo de Ministros, el primer cuadro político que asume el primerato del partido de gobierno, teníamos la esperanza de que sea un cuadro, o tenemos que dure pues hasta el final del mandato, ¿no? Para darle estabilidad al país. ¿Eso sería posible, Jorge? Decíamos, Ana Jara podría reconstruir relaciones con el Legislativo, con el Parlamento, podría crear un clima, un escenario que permita llegar a acuerdos políticos que se necesitan para empujar reformas. En fin, tenemos que salir de la desaceleración en la que estamos, finalmente se trata del país, no de las elecciones del 2016, que también juegan un papel en todo esto. Los partidos políticos quieren posicionarse en la oposición.
Entonces también ayudan a crear situaciones que no necesariamente son tan reales, porque a mi juicio, por lo menos, no lo sé, no había una situación de crisis política tan grande que ameritara negar el voto de confianza. Bueno, pero es que no es un tema tampoco contra ella, ¿no? Porque ella, con sus colegas parlamentarios, tiene una muy buena relación, etcétera. Pero yo diría más una suerte de enjuiciamiento al gobierno, un campanazo al gobierno del 0.3% de reducción de la economía y decirle tienes tú que corregir, ¿no? Y cuando parecía que la cosa estaba lista, ella cometió el error de hacer este emplazamiento, voten sí o no, sí, ¿no? Entonces, y fue muy triunfalista también. La gente se fue a la abstención, ¿no? Entonces, ahora, bueno, tú me preguntas, ¿ella es posible que se eche los 2 años completos? Ojalá pudiera hacerlo. Eso requiere ya no solamente la conversación protocolar que ha tenido, sino ya entrar a una serie de acciones, pero eso implicaría, Jaime, un cambio de actitud del gobierno. El presidente Humala, en su discurso del 28 de julio, dijo: país que se dedica a la confrontación permanente no llega a ninguna parte. Bueno, pues es lo que le ha hecho durante 3 años. Si cambia esa actitud, si su acción yo no le vengo a pedir que cambie de política económica, serían locos. Lo que tiene que cambiar es la actitud de gobernar, ¿no es cierto? Romper con estas incertidumbres, que sí, que no, y dejar de estar perdiendo el tiempo en persecuciones que no tienen sentido. Si ellos hacen esa rectificación, yo creo que Nájera podría, ¿no?, con algunas correcciones que irá haciendo en el camino, concluir una fase y para mejor del país. Ahora, pero da la impresión que la agresividad del gobierno con los opositores ha cesado ya hace un cierto tiempo, ya no se notan esas... No, porque está cesado el Parlamento, está cesado el Parlamento. No, sigue la cosa, ¿no? ¿Sigue la cosa? Por supuesto, no tengo ninguna duda, ¿no? Claro, a sus amigos, total protección, ¿no? Ahora anuncian, le han pedido captura internacional a Benedicto Jiménez y a Orellana, y Belaúnde del Ocio, ¿dónde lo dejan? ¿Qué? Porque el cajero, señores Humala, tiene patente corso para pasearse por donde quiere y salirse del país que le da la gana, y no lo tocan, y ahora nos echan... Bueno, es el Poder Judicial el que ha pedido eso, ¿no? Claro, pero la captura depende de la policía. Ah, bueno, ya, pero la orden viene de la policía. Bueno, sí, claro, no, la orden está dada, pero la captura no se produce, ese es el tema. Entonces, un ministro tan eficiente como el señor Urresti, ¿no?, que voltea las percepciones pero no voltea las realidades. Bueno, dice pues que la Fiscalía no le da las órdenes de cerrar, bueno, eso queda demostrado que no es así. ¿No es así? No es así. Yo creo que salió una fiscal muy correcta y puso las cosas en su lugar. Además, me parece pésimo que el ministro de Interior se ponga a pelear por televisión con el Ministerio Público. Bueno, si el Ministerio Público no se mueve... No es que no se mueve. Está rompiendo el pacto de hablar a media voz. No me parece bien, porque a un juez, finalmente el que decide una intervención no solamente es el Ministerio Público, sino un juez. Y esa solicitud del Ministerio del Interior no ha convencido ni a la fiscal ni al juez. Porque uno no puede ir a mano militar, ¿no?, y meterse en una casa. Eso no es posible, eso no lo permite la Constitución, ni un negocio. Tiene que haber una razón concreta y probada. No sé, la fiscal Barreto también está cuestionada por no estar facilitando las cosas en general en esta investigación. Hay toda una, digamos, algo está pasando en este tema que no se mueve mucho, ¿no? La investigación Orellana, la investigación de la Centralita, todo eso está medio trabado. Completamente trabado. Sí, está completamente trabado. Está trabado en el Poder Judicial y en la Fiscalía, entonces hay un problema ahí que hay que resolver. Pero está trabado también en las capturas. Y la fiscal Barreto forma parte de ese esquema. Bueno, chapan a todo el mundo menos a los que tienen que agarrar. Bueno, sí, pues, entonces, vamos a ver qué pasa, pues ya no hay mucho más que decir. Pero permítame una cosa, Jaime. A ver, el voto por el no, la abstención, hay que hablarlo un poquito, ¿no? Han votado 2 ministros, dándose confianza a sí mismos, ¿no? Una autoconfianza. Si éticamente no hubieran votado los ministros, no hubieran tenido 54, sino 52 votos. Y hubieran perdido 54-52. Pero si ustedes estuvieran en el poder en la misma situación, ¿no hubieran hecho lo mismo? Es la real política. No, es un poco delicado. Yo he sido ministro y parlamentario, y no se me ocurrió ir a votar por mí.
Bueno, ¿no? tenían mayoría. Pues. No, tampoco tenemos mayoría. La mayoría la tenía, hubo ministros que lo hicieron. El gobierno, hubo ministros que lo hicieron. La tenía el Partido Nacionalista, que siempre votó en contra. Pero esta precariedad tiene unas cuestiones complicadas. Por ejemplo, Víctor Andrés García Belaúnde. Anoche decía, en este mismo canal, yo voy a votar, no, de todas maneras, no hay cómo hacerlo. Y hoy día se abstiene. Entonces yo digo, ¿se abstiene? ¿Y yo soy tan... me chupo el dedo de esa abstención o cómo es la cosa? Evidentemente el gobierno le ofreció la cabeza a Mayorga. Está clarísimo. Y por eso termina la sesión y lo primero que hace es meter la moción. Ya. Entonces aquí el que va a pagar el pato es el señor Mayorga por la aprobación del gabinete. Espero que él, ahora que que lo va a entrevistar, supongo que se ha dado cuenta de eso. La otra pregunta es, ¿se justificaba una, digamos, una negación del voto de confianza? Es que ese es hay una crisis política tan grave que ese es el tema, Jaime, ese es el tema. No es que haya una crisis política tan grave, es el antecedente en lo cual ambos hemos coincidido, que es esta falta de tino democrático del gobierno de los últimos 3 años. Eso de acuerdo. De acuerdo, pero por otro lado, hay una forma un tanto jurásica de hacer política en el Perú. Cuando el APRA era gobierno, los nacionalistas se oponían a todo, irracionalmente. Y hoy día, los fujimoristas y el grupo de concertación parlamentaria en los que está el APRA se oponen irracionalmente a todo. Sí. Y entonces cuando nosotros marcamos una tercera posición de una política más racional, más coherente, más pro fortalecimiento de la institucionalidad y no debilitamiento, nos dicen tibios, como hoy día el compañero Mulder, que ha tenido, digamos, no lo describo mejor, de llamarnos tibios. ¿no? Claro, el voto en rojo es el caliente y el voto verde es el frío, entonces la abstención está al medio, tiene que ser tibio. Entonces, pero es que es una analogía, ¿no? Pero es que no es así, pues, ¿no? Claro. Es una forma de intentar racionalizar la política en el país y de que no pasen estas cosas que ahora estamos describiendo, ¿no? ¿Qué cosas le pedimos nosotros a la señora Jara? Le pedimos 3 cosas. La primera de ellas fue que hable del fortalecimiento de la institucionalidad, de la mejora de las normas que hoy día están referidas a la institucionalidad, partidos políticos, bicameralidad, etcétera, 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 pero por la reforma política, digamos. La reforma política, exactamente. Pero también le pedimos como segundo punto que ella dijera con meridiana claridad que en el caso de los 2 presidentes procesados, el señor Alan García y el señor Alejandro Toledo, ellos iban a guardar absoluta distancia, porque también la injerencia del Ejecutivo en estos temas descalifica la política en el Perú, la vuelve irracional, la vuelve decadente, la vuelve primitiva, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso cuando la señora Jara me visitó amablemente, yo le dije, este es un punto para nosotros importante, aun cuando acá no haya intereses del PPC, porque este es un tema con el cual hay que fortalecer la democracia en el Perú. Estamos de acuerdo en los temas de educación, salud, que fueron motivo del mensaje presidencial, pero estos temas son trascendentes. Y por supuesto luego el tema de destrabamiento de todo este proceso de empantanamiento de las inversiones, en el cual curiosamente el ministro del Medio Ambiente no ha sido cuestionado. El señor Pulgar Vidal, ¿no? Pues, que es uno de los que ha defendido a rajatabla el tema del medio ambiente, estándares suizos para países sudamericanos, ¿no? Donde exigimos cualquier estándar por encima de lo recomendable y de lo necesario. Todos queremos proteger el medio ambiente, pero que ha terminado en esta... Pero Raúl, pero parece que no les han hecho caso en ninguno de los 3 puntos. Por lo menos hasta ahora yo no veo ninguna señal concreta. Bueno, pero hoy día, después del voto de confianza, la señora Jara se ha referido en un comunicado que ha publicado la oficina del primer ministro, precisamente al tema institucional. Y creo que el destrabamiento de las inversiones también ha habido esta mañana. Raúl, el anterior comunicado ese fue el que se hizo en la época de Cornejo, a petición de ustedes, también ofreciendo algunas cosas no cumplidas.
Pues este segundo comunicado... A ver, yo creo que en el caso de René Cornejo, si me permite, Jaime, sí hubo una palabra empeñada respecto a que él no iba a permitir la intromisión de la señora Nadine en su gabinete, y creo que estos meses hemos vivido cierta tranquilidad respecto del premierato en su relación con la señora Nadine. Claro, no permitió, textual, ¿no? Literal, no permitió intromisión en su gabinete, lo sacó. Pues eso es lo que hizo. Lo sacó. Cornejo, no. Pero ella jugó un rol decisivo pues en esa salida. Cornejo se autosacó. Bueno, ese es un decir también, y ha impuesto a una presidenta del Congreso contra la opinión de su propia bancada, perdiendo 7 congresistas, y ha puesto a su amiga el primer ministro. En eso concordamos, concordamos en que la señora Solórzano le ha traído muchos problemas a la bancada de Gana Perú, estamos de acuerdo, pero en cuanto a Ana Jara, yo creo que ella a lo largo de estos años ha demostrado que tiene cierta capacidad y que ha ido creciendo políticamente. Tiene mi simpatía y aprecio también. Entonces, creo que aún cuando ella pudiera ser amiga de la señora Nadine Heredia, o digamos alguna ministra preferida, entre comillas, por decirlo de alguna manera, creo que no le resta méritos a ella respecto de lo que ha venido demostrando. En las sumas y en las restas lo que queda es que si mañana hay un tema fuerte, ¿no?, en el que ustedes no se abstengan porque decidan una posición adversa, pues los ministros o cualquier ministro que comete un error está pegado muy débilmente, por decirlo de alguna manera. El propio gabinete tiene una posición sumamente débil. Ganar con la dirimencia. O sea, la señora Solórzano pagó su pasaje, pues no, pero con la dirimencia ya cubrió. Eso es verdad, es un gabinete debilitado, pero dependerá de la capacidad de la muñeca de Ana Jara fortalecer, crecer, demostrar en el camino que es capaz de gobernar y es capaz simultáneamente de alguna manera pedirle a la pareja presidencial que adopte otro tipo de actitudes, porque además ya no son los todopoderosos en el Congreso. ¿No? Que la dejen manejar. Que la dejen manejar, ¿no? Ojalá. Vamos a ver, pues, ojalá que esto efectivamente así ocurra, porque de todos modos, como decía al comienzo, finalmente hay que salir de la situación en la que el país está, que es una situación sin lugar a dudas, de empantanamiento económico, ¿no? Apostamos por eso, Jaime. Claro. Entonces, apostamos por una política más racional, más moderna, menos conflictiva, menos irracional en el sentido en que lo acabamos de describir, y creo que con eso todos creceremos. Sí, pues. Bien, muchísimas gracias a Raúl Castro Stañaro, secretario general, presidente del PPC, y Jorge del Castillo, ex secretario general y quizás futuro secretario general, no sé, ya no se sabe. Candidato presidencial. A candidato presidencial. No es presidente, no me digas eso. No, es que dije eso casi me cuelgan no sé dónde. Así es, efectivamente. No queremos ver esos espectáculos. Muchísimas gracias entonces a nuestros amigos por su participación. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, que, ha sufrido ya varios pedidos de interpelación. Hay varias bancadas, como 6 bancadas que han pedido su interpelación. Regresamos.